Si por Richard Páez fuera, desde el portero hasta el delantero tendrían que ser número 10. De fútbol alegre, del toque, de la vistosidad, de querer siempre provocar lo que él llama el caos en el centro del campo. Disfrutemos de los conceptos de un estratega que en su momento puso a soñar a todo un país. Yo soy Tommy Argüelles y esto es Olfato de Gol. Bueno, profesor, primero darle las gracias por darme la oportunidad de tenerlo en mi podcast Olfato de Gol. Y bueno, principalmente su saludo a todas las personas que nos van a ver y escuchar. Bueno, agradecido, Tommy, también por esta conexión, por esta oportunidad en cuarentena, en donde el mundo está hoy en vilo, está por fin entendiendo que tenemos vulnerabilidad, pero que también tenemos esperanza. Y sí, agradecerte este momento, esta opción de conectarnos con toda la gente y fundamentalmente con nuestra gran Venezuela. Profesor, yo veía una frase de un entrenador en España llamado Alex Couto, donde él hacía una cronología del fútbol desde los años 50, incluso mediados del 40 hasta la actualidad, y él comenta que a fin de cuentas el fútbol es un hijo de muchos padres, ¿verdad? Y dentro de sus conceptos, profesor, de su modelo de juego, ¿qué conceptos del pasado usted aún mantiene como útiles dentro de su manera de dirigir? Yo creo que cuando uno habla de conceptos de ideas, habla del infinito, porque las ideas son adecuadas al pensamiento del hombre, y el hombre, como evoluciona, los pensamientos también van cambiando y van evolucionando. Pero sí, indudablemente que hay ideas que quedaron marcadas en mí, que todavía siguen vigentes, que es la idea de que el fútbol es un juego, de que el fútbol se debe practicar disfrutando es el balón. O sea, cuando uno corre detrás del balón, no está haciendo fútbol, está haciendo carrera, está haciendo otro deporte. Pero cuando uno tiene la pelota como equipo, y cada momento que tú como jugador tienes la pelota, es cuando estás jugando fútbol. O sea, indudablemente hay movimientos que cada día se van evolucionando, que es el movimiento de desplazamiento antes de recibir el balón, que está haciendo el fútbol cada día más rápido. Pero el concepto de jugar con el balón, para mí eso es fútbol. Y ese es un concepto que he mantenido como el núcleo fundamental en donde yo manejo mi sistema, mi estrategia de juego. Profesor, cuando usted está dirigiendo, los jugadores le conocen muy bien la importancia y un nombre que usted le da a esa zona 2 del campo, esa zona del caos, como usted le llama. Cuando la pelota entra allí, en ese tramo del campo que para usted es vital, ¿es la hora del fútbol directo o el fútbol asociativo? Es la hora de la decisión cognitiva. O sea, es uno de los problemas que he tenido siempre con mis jugadores, que interpreten la idea del caos, pero que entiendan que después del caos tiene que venir el orden, y después del orden vuelve el caos. Y es un juego prácticamente, como yo les digo, para hacerme entender con mis jugadores, y les muestro la figura de un símbolo que es el átomo. El átomo es una parte fundamental de entender cómo se mueve el universo y cómo se mueve el mundo. Y cada vez que haya esa movilización rotacional en esa zona 2 donde está el caos que nosotros generamos, que producimos a beneficio nuestro, provocamos una respuesta desequilibrada del rival, porque no va a conseguir dónde marcar a estos jugadores que se mueven no posicionalmente,
sino en forma rotacional para cambiarle la referencia de los rivales. Pero que hay momentos en donde el jugador al recibir solo, y eso lo tiene que predecir o ubicar el jugador, que cuando él recibe solo, en la espalda de él tiene el arco rival. Y es ahí donde tiene que hacer el giro para producir una transición rápida y aprovechar el desequilibrio zonal que hemos buscado en esa zona del campo. Y dentro de sus actualizaciones, hoy 2020, donde, y también en años recientes, se habla mucho también del juego por las bandas para atraer y distraer al rival para en ese último cuarto de cancha poder retomar el centro del campo ya para la finalización. Háblenos un poco cómo en la actualidad usted trabaja y relaciona el ataque por las bandas cuando para usted el centro ha sido siempre vital. El juego por las bandas, como yo lo llamo, es el juego de las rendijas. Es el saber aprovechar, entender el juego y saber que por las bandas es por donde uno desequilibra por sorpresa o por picardía, porque todos los equipos, todos, hacen un aumento de la densidad poblacional defensivamente hablando por el centro, pero las bandas quedan solamente defendidas por un solo hombre o por dos, pensando en los que utilizan a laterales y volantes externos. Pero cuando utilizan carrileros, prácticamente con un solo jugador. Y pasar filtrando, pasando por esa rendija, prácticamente tú rompes una línea de 4 o de 5. Y es ahí donde hay que saber aprovechar y de hacerlo con inteligencia. Concentrar el juego por el centro y de repente hacer un pase de amplitud por la banda para que aparezcan esos jugadores que yo le llamo los polifuncionales. Para mí son los laterales, para otros son los carrileros, para otros son dos, el volante externo y el volante y el lateral. Pero yo sí, constantemente estoy utilizando a los laterales como el mecanismo de sorpresa y de desequilibrio por las rendijas laterales y así aprovechar, romper bloques compactos de equipos bien trabajados que normalmente se concentran en el centro. Nosotros fundamentalmente en esta zona es donde empezamos a utilizar el juego de lo que llamamos el sinergismo, el juego del tercer hombre libre, el sumar un tercer hombre para hacer el desequilibrante y jugar con ese juego que llamamos el zig-zag. O sea, muchos de esos métodos que utilizamos para desequilibrar y poner superioridad numérica por las bandas y que nuestro lateral aproveche todo ese sector del terreno. Usted como un gran conocedor del fútbol venezolano y del futbolista venezolano, mm, para que los jugadores puedan asimilar todos estos conceptos que usted bien me habla, más que aprender, y en este caso, en su actualidad con Mineros de Guayana, el jugador necesita desaprender la información que ella tiene del pasado. En muchas cosas sí, indudablemente el jugador es como una masa, uno la coloca como una arcilla, uno la moldea de acuerdo a su gusto y ellos se van adaptando a esos conceptos que uno quiere verlos interpretados es por ellos, porque de nada valen las ideas conceptuales si no hay intérpretes prácticos operativos que son ellos, los jugadores. Y considero que es ahí donde comienzan las dificultades para los técnicos que cada día tenemos más conceptos y que encontramos quizás jugadores con menos oportunidad de adaptación porque han sido formados y desarrollados con conceptos muy estáticos, no conceptos, como yo digo, cognitivos, sino con conceptos realísticos, en donde lo que buscan es la practicidad de un resultado, pero no le buscan la adecuada interpretación del juego. Y indudablemente esa es una de nuestras luchas cuando intentamos desaprender al jugador, pero hoy contamos con mayores instrumentos.
Hoy contamos con los métodos audiovisuales, hoy contamos con la mecánica de hacer jugadas situacionales en los entrenamientos. Ya hoy trabajamos con mecanismos de sincronismo ofensivo, sincronismo defensivo, con sincronismos de banda, con juego de zigzag. O sea, ya interpretamos la manera pedagógica de hacer entender al jugador toda esta cantidad de conceptos que cada día son más complejos, pero que lo que buscan son jugadores que en la cancha interpreten el juego sinergésico, rotacional y cognitivo. A usted la FIFA le dio una noticia que a mi juicio fue, y usted la recibió con gran beneplácito, que fue la modificación del reglamento del saque de meta, porque a Richard Páez es muy fácil hacerlo enojar si el portero viene y despeja la pelota hasta el medio campo, ¿no? Usted siempre le ha gustado ese fútbol vistoso y desde el portero con la salida en corto. Ahora, profesor, ¿cómo le ayuda y cómo le beneficia esta modificación del reglamento y que el portero pueda sacar aún más en corto dentro del área? Sí, una de las cosas que trato de hacer entender en mis jugadores es que no deben guiarse por mi guión de una manera repetitiva, predecible. O sea, el jugador lo que yo quiero es que tenga ese abanico abierto de posibilidades que yo le ofrezco, porque yo le doy la libertad. Pero sí, me gusta ver el juego bien diseñado, combinativo, asociativo desde las primeras zonas. Pero uno entiende que hay partidos en donde las condiciones del terreno no son las adecuadas, en donde las condiciones de las dimensiones de la cancha no permite de repente desarrollar un juego fluido, o donde la garantía de conseguir pases precisos, el jugador siente mayor presión en algunas determinadas situaciones. Cuando colocan esta nueva normativa en donde el arquero o los defensas ya no necesitan salir del área para recibir el balón, sino dentro del área, le abre a uno una posibilidad de, yo digo, de cambiar una metodología que ya teníamos diseñada, que era colocar los jugadores centrales en unas posiciones bien lo más amplios posible, casi los poníamos de raya a raya en cada banda para evitar los bloques defensivos que uno practica cuando no tiene el balón. Y eso nos permitió que nuestros centrales comenzaran a tener la posibilidad de manejar la pelota dentro del área, y ya eso es un riesgo mayor. Le da la posibilidad también al arquero, que es otro de los que está sometido cada día a mayor exigencia, porque el arquero con las pelotas en los pies siempre fue un peligro, como bomba de tiempo. La podía hacer bien, pero la segunda, la tercera, uno no sabía cómo la podía hacer. Pues ellos han aprendido a evolucionar también en esos conceptos, y creo que esto va favoreciendo a lo que quiere la FIFA, al concepto esencial que yo te decía: el fútbol se juega con el balón. Lo otro son mecanismos de contraestrategia, en donde nosotros los técnicos comenzamos a inventar cómo recuperar ese balón para nosotros volver a disfrutar de ese deporte tan hermoso. Claro, y en esas salidas, obviamente hay muchas circunstancias de juego, infinitas circunstancias de partido, pero en esas salidas en corto, sus laterales que se proyecten, pero más de proyección, y es una pregunta, no un comentario, más que de proyección, profesor, ¿usted le agrada más que sean de asociación hacia a los jugadores que están en la zona del caos, más que de irse directo hacia tres cuartos de cancha? Sí, bueno, Guardiola nos está metiendo en un problema con esos cambios que le está dando al movimiento de los laterales, porque está siendo un problema y está llegando a la realidad que vamos a llegar en el fútbol, que es una realidad futura que la vamos a ver. No sé si la veré yo, pero la verán en algún momento los hombres que se mantendrán por cuestiones del tiempo en este deporte. Es que cuando él coloca los laterales a recibir como volantes mixtos en la zona central, en la zona del CAE, cuando ellos los empieza a sumar
en el caos también que él quiere provocar en los rivales para no predecir el movimiento solamente por las bandas de los laterales, ya comienzan a colocar, a bajar al volante externo como un lateral, él aparece por el medio, el volante central se tira a la banda, porque ya está comenzando a entender que lo rotacional es lo que provoca caos, lo posicional lo que provoca es mayor referencia ordenada del rival. Cuando uno sabe que el hombre está allá, uno sabe que está posicionado y la forma de no generar dificultades defensivas es referenciarlo, pero saber ubicarse en su posición del bloque. En esta cosa que tú me estás preguntando, en esta situación del lateral, pues el lateral va a ir encontrando su momento y eso va a ser parte de esa evolución, seguro. Yo lo que veo es que el lateral que se había acostumbrado a jugar con la línea, con la espalda del libre, porque cuando él va a recibir el balón, él sabe que nadie le va a llegar por la espalda, porque está en toda la raya lateral, como su defensa de referencia de ubicación. Cuando tú lo colocas a la zona del medio campo, esos laterales comienzan a tener muchísimos problemas con la presión alta que ejercen algunos equipos, y es lo normal, contra esos jugadores que no están acostumbrados a esa zona. Y eso lo he visto en Kimmich, lo he visto en los laterales que él utilizaba en Walker, ahí en el equipo de Manchester City, y sufren y han sufrido goles por esa situación, porque el lateral quiere girar de una manera natural como él lo ejercía y pierden pelota porque no estaban acostumbrados que en la zona del caos hay que mirar antes de recibir, y mirar no es solamente en el radio de los 180 grados por delante, que era lo que estaba acostumbrado el lateral, y ahora él tiene que estar acostumbrándose a ir a mirar a 240 grados. Y 240 grados todavía no le da el movimiento en la cabeza a los laterales, y mientras lo conoce, mientras lo aprende, sufre lo que ha sufrido o lo que ha sufrido en Bayern y lo que sufrió en Manchester City, los laterales que se tiran ahí y que indudablemente tienen que tener un tiempo. Pero lo que hablaba que hacia qué vamos hacia el futuro, Guardiola también está pensando como yo. Guardiola está pensando que en un momento vamos a tener números 10 regados por el campo en cada posición, aprendiendo cada uno a una funcionalidad diferente, pero jugando como número 10, que tienen un giro en su cabeza antes de recibir de 240 a casi 300 grados, para no decir completo, 360 grados, porque ya sería una cuestión de película, esos que giran la cabeza en las películas estas de terror o de pero realmente hacia eso apuntamos, a que en cada posición vamos a jugar con jugadores con esa versatilidad futbolística de un número 10. Y vaya paradoja de lo que dice del 10, ¿no? Porque como le comentabas al colega Petrocelli, de que el Lo 10 en quieren, Europa lo quieren como desaparecer y con lo que usted me está argumentando, diera la sensación de que en el futuro más bien hay que sumar más 10 en el campo y no tener a uno solo. Yo escucho, leo muchas frases en redes sociales, en libros, sobre todo esta, toco y me voy. Otros dicen toco y me acerco. Con Richard Páez es una de las dos o es ambas. yo digo que tienen tres alternativas. Una es el pivoteo ofensivo, es toco y me voy. Otra es el pivoteo defensivo, es toco y me quedo. Y la otra es gira y arranca o pasa. O sea, son efectividades de esa evolución de palabras, evolución de conceptos. Antes era contragolpe, hoy es transiciones. O antes era corre, ahora es corre antes para hacerte el pase cuando medio la reciba. Ahora es mirar antes de recibir para darle esa velocidad de fluido futbolístico que rompe y desequilibra a los rivales. Y otro es no estés, sino aprende a llegar. O sea, muchos conceptos que se han ido adaptando a las corrientes futbolísticas, que nosotros los entrenadores, pues algunos hemos sido visionarios hace rato, porque nosotros en el 2001 jugábamos con 3-10 en la selección de Venezuela, no de Brasil, de Argentina, Alemania, Francia.
en Venezuela, que íbamos último, y con esa selección, con 3-10 y 5 zurdos en la cancha, logramos transformar la mentalidad del futbolista venezolano que nos habían acostumbrado, porque lo digo con autoridad moral, a Venezuela nos habían acostumbrado a jugar para defender y después cuando podamos atacamos. O jugamos con el pelotazo largo o buscamos con la jugada del córner o un tiro libre. A eso nos acostumbraron siempre en Venezuela, pero hubo un técnico que tuvo una visión diferente, gracias a Dios venezolano, Richard Páez, que mostró otra forma de jugar y que me dio una satisfacción enorme ver a Guardiola en el Barcelona del 2004, el 2008, 2009, demostrar que se podía jugar con bastantes jugadores de manejo, de toque en el medio campo, y nos dio una lección al mundo y nos dejó a todos boquiabiertos, a mí menos, porque ya lo había pensado y hecho en mi equipo, pero me dio una gran alegría haber visto ese Barcelona de Guardiola en donde dio la nota más alta futbolísticamente hablando, porque los intérpretes fueron del nivel ese mayúsculo del fútbol asociativo. Sí, y aprovechando que me menciona con los 3-10 que tenía la selección nacional, usted le realizó una explicación del 11 que usted utilizaba en la selección, cuáles fueran los jugadores, a su hijo, a Ricardo David, así que ya Ricardo David lo subió en su cuenta en YouTube, Ricardo David Páez, Amigos de Fútbol, para que puedan ver con detalle y profundidad lo que el profesor Richard Páez le pudo comentar. Estuvo espectacular, 54 minutos de muchas anécdotas y también de conceptos con Ricardo David. Profesor, el cuerpo técnico con el que usted trabaja, vaya que realiza un gran trabajo, el profesor Jorge Durán, Giovanni Velázquez y por supuesto el resto del grupo. Jorge Durán con grandes conocimientos, también estuvo como usted en Europa. Esa mezcla que él trae a los entrenamientos con su metodología de trabajo de periodización táctica y método integrado, ¿cuánto ayuda a que en sus entrenamientos con los trabajos que usted lideriza y en conjunto con Jorge Durán puedan hacer que el jugador pueda interpretar lo que usted quiere dentro del campo cada fin de semana? Qué bueno que me hace esa pregunta porque me da la oportunidad inmensa de hacer entender a la cantidad de técnicos que pueden escuchar este tipo de entrevistas que el trabajo que puede realizar uno en un equipo de fútbol no es un trabajo solitario, no es un trabajo solamente de un pensamiento de un hombre que quiere diseñar un modelo futbolístico y ahí se van las ideas y llegan al jugador y se hacen en la cancha y pareciera que fuese un juego hasta sencillo. Gracias a Dios yo cuento con lo que llamamos nosotros un cuerpo técnico. Por eso es que a mí me gusta que cuando a los técnicos se les nombra, no se les diga entrenadores, porque lo simplifica el trabajo que hace. Esto es un director técnico que organiza un cuerpo técnico que es fundamental, como el órgano del cuerpo humano, que todo el mundo trabaje en sus determinadas funciones de una manera sincronizada o integrada. Jorge Durán ha sido para mí el técnico venezolano, el preparador físico, porque ya yo lo llamo ayudante, asistente técnico, ya no lo llamo preparador físico, porque todos son asistentes de la idea del técnico y la van desarrollando de acuerdo a su evolución y entendimiento, porque no solamente la tiene que entender claramente el jugador, porque al final ese es el resumen de este esfuerzo del equipo, que el jugador lo puede hacer en la cancha, y cuando uno lo empieza a ver en la cancha es cuando uno dice estamos dando resultados. Algunos esperan son los resultados en la cancha de juego. Nosotros lo que queremos es ver primero que nuestros jugadores empiecen a mostrar en la cancha la interpretación de los conceptos. Entonces, el trabajo de Jorge Durán en el trabajo de la organización de la preparación física del jugador es un trabajo coherente que se sincroniza, que se hace una sinergia total con las ideas del técnico. Cuando nosotros llegamos en un microciclo de semana que la planificamos juntos, pues Jorge Durán es el que diseña de una manera práctica lo que la idea del técnico quiere desarrollar. Quiero decir que si hoy
día martes vamos a trabajar por un concepto que es el que queremos trabajar, el modelo del pressing, el pressing a la pelota, el pressing al hombre o el pressing al espacio, pues nosotros desde el cuerpo técnico inicial, desde los primeros ejercicios que desarrollamos ese día de trabajo, todos tienen coherencia con la idea del concepto. O sea que todos los trabajos del calentamiento, el trabajo del estado de llegada a punto, el trabajo del entrenamiento funcional, la tarea táctica de técnico-táctica que hacemos y el trabajo situacional específico, todo lo desarrollamos tratando de incorporar como concepto fundamental ese concepto del día. Indudablemente, no es que se va a trabajar un solo concepto, esto es integrado y cuando uno está haciendo este tipo de conceptos aparecen otras variantes y entonces eso nos hace un trabajo coherente. Lo entiende nuestro preparador físico y diseña él porque cada día ha evolucionado al nivel que es él ahora el que trae ejercicio que el técnico dice, por favor, Jorge, esa es la idea, ese es el concepto, o sea, eso es lo que significa la sincronización y en donde hombres dentro de un cuerpo técnico empiezan a dar las ideas y las evolucionan a otras dimensiones. Igual con Giovanni Velázquez, que es nuestro preparador o nuestro asistente en el trabajo de los arqueros, estamos con el asistente que ya cada día vamos aumentando en esa especificidad de traer un asistente en el trabajo defensivo, un especialista en el trabajo del medio campo y un especialista en el trabajo de la defensa. O sea, todo cada día va evolucionando de esa manera. Aquí tenemos a Lionel Bielma, ex vinotinto de los míos, de los que para mí manejaban mejor la línea defensiva y es un hombre que tiene una capacidad y una potencia indiscutible en todos sus aspectos de saber establecer ese vínculo y de hablar con los jugadores porque él lo vivió en carne propia, él sintió lo que significa ser un vinotinto ejemplar y lo mantiene en esta posibilidad. Pues en eso es que estamos todos, porque yo digo hasta el utilero, cuando empieza a entender el mensaje futbolístico que nosotros estamos diseñando, en donde nosotros queremos hacerle sentir que son los más importantes los jugadores, hasta el utilero es un coach motivacional, porque él llega con sus chistes, con sus bromas, con sus formas de actuar y le está dando mensajes más bien positivos. Normalmente los mensajes en el fútbol venezolano eran para burlarnos o para establecer alguna situación cómica por una desgracia o tragedia futbolística que hemos recibido de goleadas y es ahí donde nosotros nos empeñamos. Pero como nosotros lo hicimos real en la vino tinto, que transformamos la historia de la Cenicienta a la vino tinto, uno de los conceptos fundamentales es que todos creíamos o lo creímos de que todos éramos importantes. Y entonces todo el mundo da su cuota de grano de arena para motivar, para inspirar a que el futbolista siga creciendo, que no se quede, que no se acomode, que no tenga confort, que no tenga límites, sino que el límite lo tiene en su propia mente y en la propia exigencia que todos los días tenemos que tener. Profesor, ya para ir finalizando y agradeciendo de verdad su presencia en el podcast, ¿a partir de qué momento dentro de su trayectoria como director técnico, en sus capacitaciones, sintió esa inclinación por esa corriente del método integrado? Sí, bueno, es la evolución que uno ha tenido, ¿no? Yo cuando dirigí a Lula, que fue mi primer equipo, era jugador del equipo. O sea, que entiende que la única corriente que tenía era la experiencia que había recibido durante toda mi vida de técnicos de distintos modelos, distintas variables, que algunos me quedaron marcados más que otros y que me dejaron conceptos sólidos en la forma de jugar y de interpretar el fútbol, porque todo está en la interpretación. Todos queremos lo mismo, pero todos llegamos a Roma por distintos caminos. Entonces, la idea fundamental es que nosotros evolucionamos de ese técnico del equipo de Lula, en donde lo que me gustaba, lo que no ha cambiado nunca, es el núcleo de tener la pelota. Yo a todos mis equipos siempre quise que la pelota fuese nuestra defensa. Teniendo el balón, nosotros no nos podían atacar. Entonces nosotros hacíamos hasta incluso trabajos durante la semana, en donde el que perdía el balón en una jugada tenía que estar haciendo flexiones de pecho, alguna penitencia, como para hacerle entender
que en este equipo nadie pierde la pelota. O sea, nosotros queríamos la perfección, eso no se puede, pero en la búsqueda de la perfección se consiguen estas imperfecciones de equipos enormes que disfrutamos de ese juego. Después, cuando yo llego a Táchira como técnico, me tocó una responsabilidad tremenda porque era un equipo que exigía ya títulos desde el primer día, no el día anterior, sino desde el primer día no se podía ya pensar en otra cosa y eso a mí me agradaba. Indudablemente me tocó un momento difícil y después me tuve que entender en ese equipo, entendí que tenía que ir a la búsqueda de cosas más de mayor nivel de aprendizaje, que ya con lo que había aprendido por mi experiencia personal no me alcanzaba para esa visión que yo tenía de transformación del futbolista venezolano. Porque yo tenía conceptos en mi cabeza en el equipo de Táchira y ellos habían estado acostumbrados a ganar con otro modelo en donde lo importante era manosear la pelota, agradarla con ella 3, 4, 5, 6 toques, y yo no hallaba cómo cambiarle esa forma, esa manera de jugar más rápido y que no era simplemente tener el balón, sino desequilibrar al rival. Me voy para Milan y allá se me abre la mente porque lo que yo vi en ese Milan de Arrigo Sacchi, fundamentalmente de Fabio Capello, con los tres holandeses, con Van Basten, Rijkaard y Gullit, y lo que yo veía ahí, esa mentalidad profesional, pero élite, élite, era lo más grande que había en ese momento en el fútbol internacional, el Milan de Capello, que ganó todo y que ganó con un fútbol de una diferencia abismal con todo. Entonces, cuando yo llegué allá, aprendí que no solamente era saber atacar, sino que saber defender era fundamental. Y si algo aprendí en el Milan, que yo fui a ver acciones ofensivas, lo que aprendí fue el manejo de la línea, que prácticamente Baresi, y lo vuelvo a repetir, el mejor central que he visto en mi vida, Franco Baresi, por la forma como yo veía trabajar a ellos internamente, cómo él tenía una anticipación de la jugada que superaba cualquier nivel que yo había aprendido. Entonces, el entenderlo, yo me ponía horas ahí en esos entrenamientos a mirar lo que él hacía antes, lo que él fabricaba o su reacción corporal. Y entonces eso sencillamente me dejó un aprendizaje de evolución. Y después, a medida que uno va teniendo sus propias visiones, porque uno lleva un faro, una guía que hacia allá es que estoy apuntando, quiero ver esto, quiero ver aquello, y comenzaron mis propias ideas de surgir, porque todos los técnicos tenemos un momento que alcanzar un criterio lo consigues con ideas propias, no pueden ser con todas ideas de otros. Y cuando conseguí ese, después de haber regresado de Milán, cuando comencé a trabajar después con estudiantes de Mérida, que fue el punto más importante que logré con algún equipo en Venezuela, profesional, eso me dio más ideas en la proyección de los laterales de una manera adecuada, empezaba a interpretar lo de los movimientos del caos en zona del medio campo, ahí jugábamos con Pochi Páez, con Martín Brignani, jugadores de un talento, Ricardo Milillo, Luis Vera, o sea, José Vera, perdón, Jesús Vera, el Chuy Vera, El Chuy. y jugadores que comenzaban a generar, Aguirre, que lo trajimos después, comenzamos, después Ricardo David llegó al otro año, entonces sumamos muchos jugadores en el medio campo que después los que tenían la satisfacción de resumir todo este trabajo de juego, sumamos las laterales, que estaba Jorge Rojas con Pacheco Vallenilla, los que lo resumían al final y lo disfrutaban era Ruber Morán y Hernán Raíces. Entonces, esa idea de juego ya comenzaba a gestionar en mi mente lo que podíamos construir. Cuando llegamos a la Vinotinto, en donde yo escogía de una manera, por fin podía escoger de una manera casi a mi pensamiento, escogí posición por posición a jugadores que iban llenando estos conceptos de ideas que tenía y las funciones. Porque la gente no ha entendido. Pues la gente habla es de nombres y este puede jugar y este no, y la gente no entiende que esto es un juego de sociedades. Y las sociedades cada día van aumentando, no son de 2, sino a veces de 3 y a veces de 11, que es lo que uno quiere buscar. Un equipo de 11 jugadores en donde todos se entiendan
Y por eso muchas veces la gente no entendía cómo el Pájaro Vera, sin mirar, hacía un pase filtrado al número 10, Ricardo David, para que hiciera un giro y después hiciera un pase gol final. O porque aparecía era Gabriel Urdaneta, que no estaba en esa situación y aparecía de una manera repentina y recibía un pase filtrado de Leopoldo Jiménez, que era mi conector, igual que Miki Miavitali. Eran los conectores en esa zona del medio campo y que aparecían siempre cercanos a él. Entonces, ese diseño creció así. Hoy, que estoy en Minero de Guayana, puedes entender que estoy en un nivel ya de, yo diría, de límite, en donde estoy ya manejando ideas, en donde para mí el zigzag, el juego del tercer hombre libre, la aparición desdoblada del jugador, lo que yo lo llamo el sincronismo sin mirar, eso lo tienen que ir entendiendo mis jugadores porque van a empezar a ver ellos que sin mirar ellos tienen que estar haciendo ya el pase cuando la reciben porque ya miraron, porque ya tuvieron el escenario. O sea, va a llegar ese momento en que mis jugadores van a interpretar que ellos tienen que mirar sin mirar, tienen que tener ya un escenario de cómo está programado el jugador que va a recibir el pase. Incluso estamos utilizando ya claves de números para que el jugador al recibir el número que le da el jugador, él sabe dónde hacer el pase, si es de profundidad o es de asociación. Sin mirar, solamente escuchando. Profe, como última consulta, dentro de ese modelo de juego y los conceptos que usted me está mencionando, el rival juega también, ¿no? En medio de esto, ¿cómo se atienden las debilidades y las fortalezas del rival sin romper el propio patrón y modelo de juego que usted siempre quiere implantar en el campo? Esa es la prueba de los entrenadores, de los directores técnicos. Esa es la prueba de los que tenemos esta actividad tan compleja y tan difícil. Interpretar nosotros ahora el juego que está sucediendo. Porque uno plantea una idea, pero el otro equipo juega. Y el otro equipo también viene con una idea y con una estrategia y con una posibilidad de cómo querer ganarte. Porque eso es lo bueno del fútbol, que existe un rival. Así mucha gente dice, no, que haya gente. Es que eso es ya desde el punto de vista de lo que significa el por qué se juega así. O sea, ¿por qué se juega? Porque hay gente como espectador, porque hay una expectativa de todo el mundo para saber quién es el ganador. Pero uno lo juega, el cómo lo juega uno es una lucha entre los entrenadores o entre la confrontación de ideas o de conceptos, que es a lo que yo identifico el fútbol. Cuando a mí me preguntan qué es el fútbol, es la confrontación de dos ideas. La idea de la mía contra la del rival y los jugadores haciendo las interpretaciones de esa idea lo mejor posible. Entonces, cuando hay esa situación, uno tiene que saber interpretar cuándo mantenerse, cuándo cambiar, cuándo variar, qué jugadores con otras características, manteniendo la idea, pueden darme otra solución cuando no la consigo o cuando estoy perdiendo. Y eso indudablemente va generando un modelo de entrenador que está, yo digo, adaptado o actualizado. Esa es la situación real de prueba final para los entrenadores, el saber responder. Hoy, cuando tú me haces esa pregunta, la mejor respuesta que te puedo dar, que tenía claro y que puedo decir que estamos en esa vía de aprender, porque por más que uno con el resultado es que sabe después si le salió bien o no. Otras veces nos ha salido muy mal, hemos perdido muy bien y otras veces hemos ganado muy bien porque lo hemos hecho la interpretación también muy bien. Y pongo el ejemplo del partido más histórico del fútbol venezolano, que fue el Centenariazo, en donde íbamos ganando con el fútbol asociativo 1-0, pero nosotros interpretamos cuando comenzó ese segundo tiempo que se nos venía la presión no solamente del equipo, sino del propio equipo mío, Venezuela, de saberse ganador en una cancha con tanto ambiente tan hostil, tan difícil, tan complicado, que se iban a venir todos para buscar cómo hacer un gol para empezar la remontada. Y yo interpreté que lo que necesitábamos era velocidad, transición rapidísima, y cuando coloqué a Jorge Rojas y a Turbo González, ellos
interpretaron claramente que el mensaje era cambiar de ritmo y de cambiar de velocidad de juego, y en la primera jugada de una vez conseguimos ese resultado. El Turbo González nos hizo o favoreció en esa transición mortal para ellos después de un córner en donde Pequeño Rondón lo deja solo frente al arco y hace el gol, la primera prácticamente pelota que tocaba el Turbo, y después a base de toque y del caos que provocamos y una salida rápida, desequilibrante del que giró, que era el Turbo, que sabía que cuando tenía espacio había que arrancar, le puso marcha de 1 a 4 en 20 metros, y cuando hizo el pase estaba solo en el segundo sector Juan Arango para finalizar. O sea que los entrenadores, los directores técnicos, tenemos que, en nuestras pruebas finales, cómo entendemos e interpretamos los partidos durante su desarrollo. No como los otros que lo ven el día lunes fácilmente para decir qué se hizo mal o qué se hizo bien. Sí, profesor, y conectando esta despedida con lo que usted menciona de qué se hizo bien, qué se hizo mal, mmm, su mensaje a la hinchada de Mineros de Guayana, que obviamente busca que el equipo gane, los hinchas de todos los equipos quieren lo mismo, y hacerles entender a ellos que se trabaja para la consecución de un resultado. Bueno, ya Mineros de Guayana, la fanaticada me conoce. La fanaticada me conoce porque cuando nosotros llegamos en aquel año 2013-14 aquí, pues también sucedió. Al principio no se daba algunas cosas, y cuando hicimos la reestructuración del equipo, que fortalecimos mejor el equipo en todo sentido, el equipo llegó a ese nivel de fútbol que evidentemente ellos lo disfrutaron con 36 partidos invictos en Cachamay. Entonces, es una cuestión de tiempo. Yo confío en este grupo de jugadores que hoy tengo, este plantel de jugadores. Todavía tengo un grupo, como se los digo a ellos. Todavía no he podido hacer la transformación a equipo. Todavía hay esas dificultades que antes hablábamos del desaprendizaje de algunas cosas que han estado marcados en la carrera futbolística que hasta hoy tenían estos jugadores y que jugaban de una manera casi yo digo, predestinada, y no se mueven de esa situación. Creo que es cuestión de seguir. Afortunadamente el torneo me lo han suspendido. Si hay algo bueno del coronavirus fue que me suspendió el torneo y me está dando tiempo para que mis jugadores tengan este momento de reflexión, de tranquilidad, de sosiego, de encontrarse con ellos mismos, porque yo confío que estos jugadores van a hacer el cambio y que cuando volvamos al torneo, si no es otro, no vaya a ser que la solución sea eliminar este torneo y comenzar con el otro de cero todo, porque el tiempo que va a haber va a ser de mucho tiempo de suspensión, van a ser casi 2-3 meses, para mí 2 meses mínimo de suspensión, y eso puede provocar una decisión final mucho más salomónica de empezar el nuevo torneo todos contra todos de nuevo, y es ahí donde esperemos que el equipo llegue como lo que significa representar a Mineros de Guayana. Gracias, Tommy. Realmente para mí agradecerte esta entrevista, porque creo que eso es lo que le hace falta, por lo menos a los técnicos. No sé si a los fanáticos por ahí podrán entender algunas cosas y lo verán, los fanáticos, los hinchas lo verán, que no es tan fácil ser técnico, que hay que desarrollar una cantidad de ideas, manejar un grupo de hombres que todos se creen los mejores cada uno, manejar los egos, manejar la interpretación del juego, unos más inteligentes, otros más rápidos, otros con mayores dificultades, otros que se oponen, que se niegan a cambiar porque lo han hecho toda la vida así, les ha ido bien. Entonces, creo que definitivamente esta oportunidad que me has dado brindó, te lo puedo decir, saltaste el listón, porque ya no es solamente anécdota, no es solamente la entrega de formalidades, de interioridades, que es lo que le gusta a la mayoría, pero esto que hemos hablado hoy, creo que hemos abierto un libro de conceptos y de ideas que ojalá mucha gente pueda interpretar bien. Reiterarle mi agradecimiento, profesor. De verdad que considero que es la mejor entrevista que he podido realizar dentro de mi carrera, y a todos los que nos están viendo a través de YouTube y escuchando a través de las plataformas de Spotify, de Anchor y también de Apple Podcast, agradecerles por estar en sintonía, y nos estaremos reencontrando en el próximo episodio.